Hey, ¿qué tal? Y empecemos con este video. Kaiju 8, uno de los animes más populares del momento, y justo y merecido, ya que tiene una gran animación, soundtrack, diseño de personajes, historia y hasta el diseño de los kaijus. Sin embargo, el día de hoy no vamos a criticar esto, no vamos a hablar de esto y de toda la popularidad que tiene. Vamos a hablar de algo que a mi parecer es importante y yo quiero dar mi punto de vista de este proyecto. Vamos a hablar un poco más allá de lo que es el manga y la historia que viene después del anime, ya que para mí, bajo mi punto de vista, esta es una historia, lo que es Kaiju 8 tiene una historia incompleta y para mí sobrevalorada comparándola con la historia de otros mangas. Cabe decir que el video contiene spoilers, así que si no estás al tanto y quieres saber más de la historia de Kaiju 8, detén el video hasta aquí y date la tarea de leer el manga o estarte al día de la manera que tú quieras. Y si a pesar de esto quieres seguir aquí, pues continuemos. Una vez me vi los primeros 8 capítulos del anime, que fueron los que estaban en emisión. Yo quedé tan enamorado de la historia y de la animación que tiene Kaiju 8 que no pude esperarme a que salieran los demás capítulos y me fui directamente a leer el manga. El manga tiene una de las características que más me gusta por el arte que tiene Naoya. Tiene un entintado y un dibujo tan limpio, por lo cual yo quedé enamorado del apartado visual de Kaiju número 8. Sin embargo, en cuanto a la historia, aquí sí hay varias cosas que no me gustaron. Cuando preguntas, por ejemplo, cuando terminó la primera temporada de lo que fue en su momento Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, yo quedé tan encantado que me puse a leer el manga. El manga, ¿sabes qué tenía ya incluido? Ya tenía lo que era la pelea de Rengoku, o sea, lo del tren, la muerte de Rengoku, la pelea que tuvo con Uzui, o sea, lo de Uzui, las peleas de los pilares, Muzan tratando de encontrar los lirios. Y ya estaban avanzando a lo que era el arco final, pero tenía muchas más características o más cosas que le podías contar a alguien que no había leído el manga. Si alguien a ti que le gustaba Demon Slayer te preguntaba después de terminar la primera temporada qué es lo que seguía, tú le podías contar diferentes series de eventos que le iban a llamar la atención a esta persona para que se aventara o leyera el manga. Sin embargo, esto es poniéndote un ejemplo, pero en Kaiju 8 no pasa esto. El manga tiene más de 110 capítulos, 119 específicamente, en los cuales la historia sigue siendo la misma que abarca la primera temporada. No se ha avanzado mucho en cuanto a lo que ya nos contaron en la primera temporada animada. Y esto no sería alarmante si no es porque parece ser que Kaiju 8 ya está por finalizar, ya está en las últimas. Parece que ya nos están mostrando el último arco y realmente no sabemos nada de la historia. ¿A qué me refiero con que no sabemos nada? No me refiero a que en una historia, en un anime o en un manga se nos tenga que aventar todo a la cara para que nosotros seamos conscientes de todo lo que está ocurriendo. Claro que no. De ahí viene la magia de leer una historia o de estar viendo un anime o leyendo alguna historia, que poco a poco el autor nos va dando pistas que nosotros mismos podemos ir captando y formar nuestras propias teorías y qué es lo que puede pasar en capítulos posteriores. Primero que todo, han pasado 119 capítulos. En todo esto no se nos ha abarcado ¿qué es realmente el kaiju que está dentro de Kafka? 120 capítulos y no tenemos ni siquiera un contexto de qué fue el kaiju. ¿Por qué fue a buscar a Kafka directamente? Porque se nos muestran siluetas de un samurái antiguo que parecía que era el usuario anterior del kaiju. ¿Por qué nadie sabe de esto? Porque al parecer nada más son 2 los kaijus que pueden hablar, que en este momento es el Kaiju 8 y 9. ¿Y por qué no hay registro de anteriores kaijus que pudieran hacer esto? Porque con ese contexto de que hay un samurái que podía usar un kaiju, quiere decir que había más kaijus que podían hacerlo. Sin embargo, en la misma historia no te lo explican, no nos explica nada del pasado. Y lo único que abarcan del pasado son los kaijus poderosos, enormes, que ya existieron y que ya derrotaron. No hay contexto de nada. Todo te lo tienes que asimilar. Y también el manga, al menos en la parte de Kafka, no evoluciona para nada el personaje. Les digo, hubo este problema que hubo en el manga, que fue el hecho de que
Kafka se tenía que enfrentar a que ya no podía liberar al Kaiju por una inseguridad de que tenía miedo de hacerle daño a sus compañeros. Sin embargo, parece que realmente el Kaiju que vive dentro de él no tiene ninguna repercusión o no tiene ninguna voluntad en el cuerpo de Kafka. Al contrario de lo que pasaba en Parasite, que cada uno tenía conciencia y cada uno quería hacer lo que mejor le convenía. Hubiera sido mucho más interesante el hecho de que el Kaiju hubiera querido tomar posesión o control del cuerpo de Kafka y que Kafka en todo momento hubiera tratado de evitarlo. Hubiera hecho que el personaje se enfrentara directamente a los Kaijus o a cómo piensan los Kaijus y no a que cada que se sientan en peligro recurra a un argumento tan absurdo como depender de un poder que ni siquiera es de él. El manga pasa por muchos errores, o al menos así lo veo yo, que todo se lo deja a la imaginación del espectador. El trabajo de un mangaka es mostrarte eso y que tú también tengas un poco de participación imaginándote cómo fue ese proceso. Sin embargo, el autor Naoya abusa de este recurso, ya que cada que hay algún tipo de evolución en el personaje, o cada que hay algún tipo de entrenamiento, o cada que hay algún evento importante, te lo muestran y en el capítulo siguiente ya pasaron 4 meses. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. En un capítulo, Kafka tiene que aprender a defenderse y aprender a usar técnicas que solamente sabe usar Hoshina. Y tratan de mostrarle a Kafka estas habilidades. Sin embargo, no se ve un verdadero desarrollo, ya que nos muestran que lo van a entrenar durante 4 meses y ¡pum! Time skip y ya pasaron los 4 meses y Kafka ya entrenó. Y en todo ese momento no se ve nada, no tenemos el contexto de nada y tenemos que imaginarnos de que Kafka ya es más fuerte solo porque así nos dice el guión, no porque lo hayamos visto. Y de hecho cuando nos dicen que estas técnicas se las enseñan para que él no dependa tanto de su forma Kaiju, porque puede correr el riesgo de que si se sigue convirtiendo en Kaiju puede quedar así permanentemente. Y a pesar de que le enseñaron todo esto, sigue dependiendo del Kaiju. Entonces realmente no está evolucionando el personaje y sigue siendo el mismo personaje que vimos en la primera temporada. Esto después de pasar 120 capítulos y que ya el manga esté a punto de terminar. Por eso a mí se me hace que la historia no está completa. Para mí tiene varias fallas el mismo villano de la historia, el Kaiju número 9. Ya que vemos que su motivación es crear un mundo lleno de Kaijus. Sin embargo, no se nos explica cuál es el origen de este Kaiju, o quién fue quien lo creó, o si él se creó a partir de que estaban derrotando a todos los Kaijus. Pero, ¿cómo es posible que este Kaiju que puede crear a otros Kaijus más poderosos no tenga el conocimiento de que existía un Kaiju como el Kaiju número 8? ¿O por qué no hay más Kaijus como el Kaiju número 9? ¿Sí me explico? Todos los demás salen a partir del Kaiju número 9, pero antes del Kaiju número 9, ¿que no había otro? Son interrogantes de las que ni siquiera se nos da una pequeña pista de qué es lo que puede estar pasando en este mundo. La ambición del personaje también, del villano en este caso, también es muy vaga. Quiere comprender los sentimientos de los humanos y quiere crear su propia utopía de Kaijus. Sin embargo, ya lo ha hecho. Dice que quiere comprender más los sentimientos humanos, pero él creó un Kaiju capaz de tener sentimientos, con el Kaiju que creó para pelear contra Kakoru, ya que este Kaiju específicamente lo creó, y este Kaiju también tenía lo mismo que Kikoru, que quería sentir el amor de su padre o quería sentir esa aceptación por su padre. Y sin embargo el Kaiju 9 parece no darle importancia a esto y no le importan sus creaciones. Es un poco contradictorio con lo que quiere lograr. Parece que le tiene un gran amor a los Kaijus, pero sin embargo no parece tenerle un aprecio a sus creaciones. ¿Sí me explico? Yo pienso que hubiera sido mucho mejor este afán donde realmente se vea la consecuencia de que está usando mucho el Kaiju. Imagínate que desde las primeras 2 veces en que se convirtió, si hubieran visto estas consecuencias de que poco a poco se estaba convirtiendo en Kaiju. Eso obligaba a Kafka a ser más fuerte por sí mismo y no depender de un poder. Por eso siento que el personaje, o al menos la historia en general, no está tan bien desarrollada. Siento que hay mucho mejores historias y hay historias que te desarrollan más los eventos. Un ejemplo,
Ahorita ya no sé cómo esté Jujutsu Kaisen, pero para mí es un buen ejemplo. Cuando termina la segunda temporada apenas está abarcando ¿qué será? Un tercio de lo que es la historia. O sea, un cuarto de lo que es la historia, porque todavía después del incidente de Shibuya siguen los juegos que crea Kenyaku para recuperar a Goyo, y todavía falta cuando matan al güey a Eno-sama, o sea, al más chingón, a Eno-sama, ese güey es de One Piece. Cuando mata al güey más vergas, al dios de aquí de Jujutsu Kaisen, y todavía falta cuando llega a Sukuna, y todavía falta la pelea contra Sukuna y Goyo. O sea, son más los eventos que ocurren en tan pocos capítulos que lo que te está abarcando Kaiju número 8. Incluso en Kimetsu no Yaiba hay más cosas que se pueden ver, que tiene mejor desarrolladas el manga. Incluso aunque se haya terminado abruptamente, tiene más cosas que mostrarte que el mismo Kaiju 8. Kaiju 8 con sus 120 capítulos se podría resumir fácilmente en 2 temporadas de 12 capítulos por temporada. Ya con los 120 capítulos, porque realmente no te está aportando. Hay muchos capítulos donde no aportan nada a la historia. Porque realmente los 120 capítulos se podrían resumir en eso. Después de lo que en donde termina la primera temporada de Kaiju 8, que es lo más importante que ocurre. Un pequeño entrenamiento que tiene Kafka, donde él no puede liberar ahora al Kaiju cuando se enfrentan al Kaiju 9. Después que matan al padre de Kikoru. Y ahora se tienen que preparar porque el Kaiju número 9 está creando más Kaijus. Y ya, se podría abarcar perfectamente eso en 12 capítulos. Entonces siento yo que hay varias cosas que podría mejorar el manga de Kaiju número 8. Sin embargo, lo que hay ahorita no está tan bien. Para mí, claramente. O sea, te puedo decir yo de todo eso, claro que disfruté, pero yo disfruté más el apartado visual que la misma historia. La historia, la premisa está bastante interesante. Sin embargo, para mí hubiera sido más interesante el hecho de que el Kaiju hubiera tratado de quedarse o apoderarse del cuerpo de Kafka. Y desde ahí tratar de aventurar a Kafka a dominar al Kaiju, o tratar de hacerse compatible con el Kaiju, así como pasó con con Hoshina, así como pasó con Hoshina y el Kaiju que tiene en el cuerpo. Es mucho más interesante eso que el hecho de que Kafka pueda liberar a su placer el poder del Kaiju número 8. Y después de que vemos la explosión que tiene Kafka con el Kaiju número 8 y que casi matan al padre de Kikoru, ya no lo volvemos a ver. Ya no volvemos a ver que lo liberan ni con el Kaiju 8 ni con los otros Kaiju, porque parece ser que está tan cheto. Parece ser que el Kaiju número 8 es tan fuerte que nadie le puede hacer frente. Por eso te digo, ¿cómo es posible que este Kaiju existiera y ni siquiera el Kaiju número 9 tuviera conciencia de esto? No tiene sentido. Y no se nos ha explicado nada, ni nos han dejado pistas de qué es lo que pudo haber ocurrido anteriormente. Y es por eso que siento que es una historia incompleta y que ya está por terminar, está en su último arco. Y ahí en más, pues creo que es mi pequeña opinión, y espero que les haya gustado. Si les gustó, están de acuerdo, pueden dejarlo en los comentarios. Si no están de acuerdo, pueden dejarlo también en los comentarios y opinar. Yo estoy de acuerdo en escuchar qué es lo que opinan ustedes, o leer qué es lo que opinan y ver si estoy de acuerdo o no. Pero ahorita la conclusión que he llegado es esta. No es una historia completa, y creo que hay mejores obras que están mucho más completas y complejas. De ahí en más, espero que les haya gustado y bonita noche. Bye.